Vamos a presentar a Humberto Prado de la Universidad de Santiago de Chile, un viejo amigo, y su charla es Smooth Solutions for a Class of Nonlinear Euclidean Bosonic Equations. Adelante, Humberto, con tu charla. Bien, este es un trabajo que la verdad es que llevamos un buen tiempo con el profesor Enrique Reyes García, eh, y la verdad es que se está haciendo más o menos popular, nos hemos dado cuenta últimamente, y es bastante interesante, es bastante estético desde el punto de vista matemático, y básicamente consiste en formalizar ciertas ecuaciones de la física matemática que hasta el momento se han usado de manera meramente formal, ¿ya? Entonces hemos dado una justificación más rigurosa a los dominios de definición de las ecuaciones, a los espacios donde viven las soluciones, y todo tipo de regularidad para las soluciones, cosa que en la literatura de la física eso se daba por garantizado. Entonces, el problema es el siguiente. Bueno, la introducción, espacio, funciones y propiedades cualitativas, ese es el alcance de la charla. Entonces aquí vamos a presentar la siguiente ecuación, ¿ya? Donde delta es laplaciano en Rn, ¿ya? Y E a la menos C delta es un operador pseudo-diferencial, no clásico, que hoy les voy a relatar cómo se define eso. Y G es una función continua, y eso corresponde a la parte no lineal de la ecuación. Este es un trabajo conjunto con Enrique Reyes y Claudia Nora Alves, ¿ya? Entonces, como decíamos recién, estas ecuaciones surgen en teoría de cuerdas, homología, y hay una abundancia de referencias. Aquí voy a dar las referencias más evidentes, donde estas ecuaciones están planteadas tal cual, casi tal cual como las estoy contando acá. Entonces, una observación importante del punto 4, que estas ecuaciones dependen de operadores de la forma exponencial de menos c elevado a la laplaciano. Y eso es lo que quiero contarles hoy día cómo se define. Y c es mayor que 0. Dicho sea de paso, exponencial de menos c laplaciano no corresponde a ningún semigrupo. Eso no tiene ningún sentido pensarlo así, porque hay algunos artículos donde interpretan este operador como si fuera el operador de difusión, ¿ya? El operador asociado a la ecuación del calor, ¿ya? Eso no es así porque, bueno, exponencial de menos laplaciano no genera semigrupo, ¿ya? En oposición a que exponencial de laplaciano, eso sí es un semigrupo, ¿ya? Entonces el cambio de signo trae una dificultad adicional. Bien, entonces este es el programa, ¿ya? Vamos a demostrar que el dominio de este operador está incrustado de manera continua en la escala de los espacios de Sobolev, y vamos a investigar lo que es las soluciones fuertes versus soluciones débiles, y esto va a ser demostrado para una amplia clase de no linealidades, como se denomina en la literatura. Lo interesante es que las soluciones que encontraremos tienen propiedades de regularidad muy interesantes, ¿ya? Como vamos a ver a continuación. Es decir, no solamente demostrar existencia. Bien, la clave ha sido la definición de este espacio que está acá. Ya realmente esta es toda una escala de espacio que depende del parámetro C que está acá, ¿ya? Y bueno, uno podría decir, bueno, ya que tengo este peso acá, ese espacio es no trivial. Claro, es altamente no trivial como era continuación. De hecho, es isométricamente isomorfo a L2, ¿ya? Ahora, si así y todo, pueden pensar, ¿no es cierto?, que dentro de este espacio viven las funciones de L2, cuya transformada de Fourier tiene soporte compacto. Esa clase de funciones son analíticas en una cierta franja, ¿ya? Así que por lo tanto aquí ya estamos empezando a ver las primeras consecuencias de regularidad que tiene este espacio. Otra de las cosas interesantes que tiene es que está contenido en la clase de los espacios de Gevrey. Los espacios de Gevrey surgen aproximadamente a principios del siglo XX, 1905 aproximadamente, en el estudio de ecuaciones de hidrodinámica, ¿ya?
cuando los tipos andaban buscando soluciones que fuesen analíticas. Bien, este es un espacio bastante agradable, un espacio de Hilbert, ¿ya? Es el producto interno. Entonces, si uno procede de alguna manera imitando lo que se hace en el estudio de los operadores pseudo-diferenciales, ¿ya? Como lo hace Hormander, por ejemplo, uno está tentado en definir, ¿no es cierto?, este operador que tengo acá en el lado izquierdo, mediante la transformada de Fourier. El único inconveniente con eso es que, está bien, esto sería el símbolo que está acá, ¿no es cierto? Sin embargo, este símbolo no pertenece a la clase de Hormander, está lejos de pertenecer a la clase de Hormander. ¿Por qué? Porque tengo este factor exponencial, ¿no es cierto?, elevado a la norma al cuadrado. Eso, la verdad es que no está en la clase de Hormander. Sin embargo, hemos descubierto que hay toda una clase de símbolos que denominamos símbolos no clásicos, para los cuales podemos dar sentido a esta identidad que está acá, ¿ya? Más aún, hemos demostrado que esto tiene sentido, ¿no es cierto?, en los espacios LP, ¿ya? Cuando los símbolos satisfacen ciertas condiciones de elipticidad, por ejemplo, y otras condiciones que son bastante naturales de imponer, ¿ya? Pero esa es otra historia. Bien, entonces, una forma de entender la definición 2 que está acá es la siguiente. Sucede que el laplaciano es un operador autoadjunto sobre estos espacios que están acá, sobre los HC infinitos, es autoadjunto, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo definir exponencial de menos C laplaciano mediante la teoría espectral, ¿ya? Y si lo defino mediante la teoría espectral, entonces la función asociada va a ser E a la C módulo cuadrado. Y aquí tengo una composición, ¿no es cierto? Bueno, exponencial de menos C laplaciano sigue siendo autoadjunto, y lo compongo con el operador autoadjunto laplaciano, y eso, digamos, me permite dar esa formulación rigurosa que está ahí. Otra forma de pensarlo es la siguiente, es que este operador que tengo en el lado izquierdo es unitariamente equivalente a lo que está acá, ¿ya? A lo que tengo en el lado derecho. Esa es otra forma de entenderlo. Así que no sé, ustedes eligen la que deseen. Y hay una tercera forma de entenderlo también, es que mediante la existencia de vectores analíticos. La existencia de vectores analíticos me permite, ¿no es cierto?, definir exponencial de menos C laplaciano como una serie de potencias, de la misma forma que uno define la función exponencial, ¿no es cierto?, pero evaluada en vectores que se denominan analíticos. Y la serie converge para esa clase de vectores, y esos vectores son densos en el espacio. Esa es una cosa bastante natural de hacer, y esa era la forma original que la entendían los físicos. Sin embargo, ellos nunca hablaban de vectores analíticos ni nada de eso, sino que simplemente trabajaban con series de potencias. Y en consecuencia, lo que tenían, ¿no es cierto?, eran ecuaciones diferenciales parciales en infinitas derivadas, y la verdad es que eso es bastante engorroso poder entender. Sin embargo, claro, se sacan algunas consecuencias, pero son meramente formales. Dicho eso, entonces, vemos que este espacio HC infinito es isométricamente isomorfo, ¿ya?, a L2. Y la transformación que hace esa gracia es la que tengo aquí escrita. Este es un operador de convolución, ¿ya? Esto es muy útil retenerlo, es un operador de convolución. Por lo tanto, el espacio HC infinito está en la imagen de este operador de convolución definido por este núcleo que está acá, este núcleo K. Ahora, este núcleo que está aquí corresponde a la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, de un núcleo K, y esa transformada de Fourier es esta expresión que tengo acá. ¿Sí? Ahora, todo esto está bien justificado, ya que la función que aparece aquí en 3 es una función del espacio de Schwarz, ¿ya? Es una función del espacio de Schwarz porque básicamente, ¿no es cierto?, estoy multiplicando por psi cuadrado y por la gaussiana, ¿ya? Esto está aquí en el denominador, por lo tanto esto es básicamente la gaussiana. ¿Ya? Para valores de psi muy grandes, esto es básicamente la gaussiana. Así que esto es una función del espacio de Schwarz. En consecuencia, existe una única función que denomino K, cuya transformada de Fourier es exactamente lo que tengo aquí. Bien. Entonces, la primera consecuencia que uno tiene es en el caso de la ecuación lineal. Y en el caso de la ecuación lineal, un cálculo bastante simple, ¿ya?
prueba que la única solución, dado f, dado la función f que está acá, la única solución es una función que vive en el espacio ambiente que está acá y que está dado por convolución contra f, contra k. ¿Ya? Eso sale prácticamente de la definición del operador. Bien, algunas consecuencias interesantes y que son naturales de planteárselas y son verdad. Que esta incrustación es continua en el software Hilbert, HSRN, y para cada m, el HC infinito va dentro de la clase CM, de las funciones infinitamente diferenciables con derivadas continuas, ¿ya? Hasta orden m. Pero esto como vale para cada m, en particular, entonces el HC infinito, las funciones de HC infinito van a ser funciones de clase C infinito en Rn. La parte 3 es bastante interesante porque me permite incrustar de manera continua, ¿ya? Eso quiere decir que las normas, ¿no es cierto? La norma LP, en este caso, está dominada por la norma HC infinito, ¿ya? Esta incrustación es continua. Bien, simultáneamente, esto es una cosa que surge en el trabajo con Claudia Nor casi como un aspecto técnico, ¿eh? Pero la verdad es que nos hemos estado dando cuenta que no es tan técnico, tiene otras aristas esto. Vamos a considerar el espacio XC infinito, ¿ya? Donde difiere con el espacio anterior donde aquí no pongo el 2, ¿ya? Eso no se ve muy bien, pero eso es así, después lo puedo explicar por qué. Esto es naturalmente un espacio de Hilbert, básicamente un espacio L2 con peso, donde este es el peso, ¿ya? Y su producto interno es el que está ahí señalado. Bien. Entonces tenemos estas consecuencias directas, el HC infinito se incrusta dentro de este espacio de manera continua y esto dentro del sobre. Lo que decíamos recién. Y aquí el punto 4 es el más interesante de todo. Porque cuando considero las funciones radiales en XC infinito, la inclusión de las funciones radiales en los LP es compacta, cualquiera sea P mayor estricto que 2 y menor que estricto infinito. ¿Ya? Esto es una consecuencia de los teoremas de Lyon de los años 60, no, perdón, de los años 80. Y en el caso de este espacio que está acá, esta consecuencia en 4 sigue siendo cierta, es decir, también los HC infinitos radiales, ¿no es cierto?, se incrustan de manera compacta en los LP. Esta inclusión es muy útil cuando quiero aplicar los teoremas variacionales. ¿Ya? Bien, entonces aquí quería proceder ahora a contarles cómo define uno para esta clase de ecuaciones que está acá arriba, la 4, lo que es solución débil y solución fuerte. Entonces una manera de ver eso es, quiero ser bien pedagógico en esto para que quede claro, es tomar transformada de Fourier en la ecuación, directamente, sin mayor escrúpulo, ¿ya? Entonces si uno hace eso de manera formal, obtiene lo que está en 5 acá, y claro, y después despeja la transformada de Fourier de U, y obtiene esta identidad que está acá, que estoy señalando acá en esta parte, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo acá, tiene transformada de Fourier de U, igual a la transformada de Fourier de K, que la denoto por K sombrero, multiplicado por la transformada de Fourier de G, ¿ya? G era la parte no lineal, la que está allá arriba. Entonces, bueno, hay una propiedad básica, ¿no es cierto?, que me dice que la transformada del producto de dos transformadas de Fourier es la transformada de Fourier de la convolución de las funciones, es decir, exactamente esto que está acá. En consecuencia, la transformada de Fourier de U es igual a la transformada de Fourier de esta convolución que tengo acá. ¿Ya? Por lo tanto, la solución U, es decir, si tengo una solución U razonable, la solución U tiene que satisfacer esta identidad 6 que tengo acá. Si
Si esta identidad 6 se cumple, entonces naturalmente U verifica la ecuación 4 directamente. ¿Ya? Entonces voy a definir lo que es una solución fuerte de la ecuación, ¿ya? Si la solución U verifica esta identidad 6 que tengo acá. Donde nuevamente todo esto está, lo rige el núcleo K, siempre. ¿Ya? Que por otro lado el núcleo K es el que me permite definir el espacio ambiente, no sé si se dieron cuenta. ¿Ya? Entonces, vamos formalizando esto, vamos a decir que una función U en L2 es una solución fuerte, si es que U está en HS infinito y se satisface la identidad 7 que está ahí. Una consecuencia inmediata, es un cálculo simple, es que si U es una solución fuerte, laplaciano por E a la menos C laplaciano U está en L2 y se satisface la ecuación. Bien, ahora nos interesa formalizar lo que se entiende por una solución débil. Entonces, una solución débil vive en el espacio X, X es infinito, ¿no es cierto? Si cumple con esta identidad que está acá. Es decir, esto es lo que se entiende en el cierto sentido, a ver, si tuviésemos derivadas, ¿no es cierto? Esto sería la derivada débil, lo que tengo en el lado izquierdo. ¿Ya? Pero no es así, tengo aquí un símbolo de un operador pseudodiferencial. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que una solución es débil si se cumple esta identidad. Vamos a ver luego que si la parte no lineal es una función de L2, entonces una solución débil, es decir, una solución que cumple esta identidad que está aquí, es inmediatamente una solución fuerte, es decir, cumple la identidad 7. Bien, algunas propiedades de regularidad. Si U en HS infinito es una solución débil y G está en L2, entonces U es una solución fuerte. Si U está en el espacio X, es una solución débil, y G está en L2, entonces la función U es real analítica en Rn. La consecuencia 3 es que si U es una solución débil y G está en L2, entonces U es la restricción a Rn, aquí hay un pequeño error, a Rn, de una función analítica en la franja módulo Z menor que C. Bien. Entonces, discutamos un poco lo que es débil versus fuerte en el sentido de soluciones. Entonces, el primer resultado de regularidad, ¿no es cierto?, el que mencionábamos recién, y el segundo resultado de regularidad es que si U es una solución débil y G está en L2, entonces U es real analítica, pero más que eso, el comportamiento asintótico de U tiende a 0 cuando X tiende a infinito. Estas son reales analíticas, por si acaso, así que no se confundan con esta parte que está acá. No son complejas analíticas, son reales analíticas. Eso quiere decir que tienen expansión en serie de potencia en R, o en Rn, pero no en Cn o C. Bien, entonces una primera estrategia para resolver nuestro problema no lineal es aplicar el teorema de punto fijo. Y uno de estos teoremas es el teorema de Scheffer, que dice lo que ahí tenemos. Si es que un espacio de Banach y tengo una transformación continua y compacta, y si el conjunto que está acá, ¿no es cierto?, es acotado, entonces T tiene un punto fijo. Entonces aquí las hipótesis fundamentales son el espacio ambiente, Banach, T continua y compacta, eso es lo fundamental. Y finalmente que esto sea un conjunto acotado en X, obviamente. Entonces T tiene un punto fijo. Bien, para probar existencia de soluciones vía punto fijo, empleamos la siguiente condición sobre G, que es una condición de carácter Odori que se llama, una condición bastante clásica, ¿ya?, donde impongo restricciones de crecimiento para la función no lineal G
en la variable x y en la variable t, ¿ya? Entonces, en este caso vamos siempre a suponer que G es continua, H también continua, que es integrable y acotada. Y alfa es un exponente entre 0 y 1, fraccionario. A y B son constantes positivas. Bueno, aquí el teorema se reduce a probar que se cumplen las hipótesis del teorema de Scheffer. Ahí se utiliza el teorema de Neminsky. Y bajo la condición G1 que está acá, entonces el problema 4 tiene una solución fuerte. Eso es lo importante, tiene una solución fuerte. Bien. Lo interesante de este trabajo con Claudia Nor y Enrique Reyes es la aplicación de los métodos variacionales. Entonces, primero vamos a abordar el caso de radiales, es decir, vamos a buscar soluciones radiales. Y hay unos resultados técnicos que son interesantes en sí, ¿ya? Por ejemplo, el primer lema que está ahí, ¿no es cierto? Vale en nuestra clase de espacio, ¿ya? No solo en la clase de Sobolev, sino que vale en nuestra clase de espacio, ¿ya? Entonces lo que dice el primer lema es que si tengo este límite tomado sobre el supremo sobre todos los radios de bolas de radio R y centro Y, si ese límite es 0, entonces la U sub n tiende a ser en LQ, pero es para cualquier Q, ¿ya? Cosa que en general esas son las hipótesis que tengo. Si pongo hipótesis más débiles, eso no va a ser cierto, ¿ya? Y la otra consecuencia que quiero insistir en ella es que si tengo el espacio de todas las funciones radiales, ya el X radial, entonces la inclusión es compacta. Bien. Bueno, si L es una rotación, entonces, y U es una función de X, entonces, claro, la función U no tiene por qué ser invariante por rotaciones, ¿ya? Sin embargo, cuando tomo la norma, ¿qué es lo que necesito realmente? Necesito algo un poco más débil, si se cumple la propiedad de invariancia por rotación. Esto es algo similar a cuando uno considera, por ejemplo, una traslación. El operador de traslación, que está acá escrito, ¿no es cierto?, que traslado la función en argumento Y. Cuando tomo la norma P, eso es bien sabido, eso es invariante. Pero cuando tomo la norma X a infinito, también tenemos lo siguiente. Entonces, si bien es cierto, supongamos que estoy mirando condiciones de periodicidad, eso va a ser invariante por la norma. Lo mismo pasa con las rotaciones. Eso es útil, eso es bien técnico, pero es útil. Bien, en los métodos variacionales, uno de los ingredientes básicos es considerar lo que se denomina el funcional de energía, ¿ya? Entonces, los métodos variacionales, lo bonito que tienen es que hacen uso, de alguna manera, ¿ya?, de la teoría de máximos y mínimos que uno estudia en cálculo, pero claro, acá lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en espacio de dimensión infinita, y naturalmente el problema es mucho más sofisticado. Entonces acá, ¿qué es lo que se da cuenta? Este es el funcional de energía asociado a la ecuación. Entonces, I es de clase C1, en este espacio que está acá. Entonces, más aún, la diferencial de U, o piénselo, esta es la derivada de Frechet de U, ¿ya? Entonces, la derivada de Frechet de U, aplicada en U, sobre B, es simplemente esta expresión que está en el lado derecho. Eso no lo voy a explicar ahora, pero eso es bien conocido, lo que está acá en el lado derecho. En consecuencia, los puntos críticos de I, es decir, aquellos puntos donde I' en U es 0, corresponden a soluciones débiles, ¿ya? Bueno, esa observación muy importante es la que, digamos, permite posteriormente, ¿no es cierto?, el desarrollo de todo el teorema de min-max, ¿no es cierto?, de Ambrosetti y Rabinowitz, ¿ya?, para el estudio, ¿no es cierto?, de problemas que requieran el cálculo variacional. En particular, ¿no es cierto?, se aplica al estudio de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Entonces,
bueno, se puede demostrar que los puntos críticos de funcional I son soluciones fuertes a la ecuación 1. Eso lo voy a contar enseguida. Bien, bueno, para poder aplicar esta teoría necesitamos imponer algunas condiciones que son bastante naturales y generales, ¿ya? Sobre la parte no lineal, ¿ya? Necesito esta condición de comportamiento en el origen, también necesito esta condición de comportamiento cuando la variable t está en un intervalo cerrado y acotado, ¿ya? Y necesito estas condiciones sobre la antiderivada de g, ¿no es cierto?, de g mayúscula, y cómo se compara la antiderivada con la función g. En el caso radial, voy a imponer la condición, ¿no es cierto?, que la función es invariante por rotaciones, es decir, en este caso radial, depende solamente de la distancia del vector al origen. Entonces, de ahora en adelante voy a suponer que mi función g es radial. Ese es el primer caso, después vamos a estudiar el caso periódico. Bien, entonces, esto quería contarles que si U es una solución débil y G está en L2, entonces U es una solución fuerte. Quería relatarle brevemente cuál es la estrategia acá. Y esto para que se entienda un poco cómo se procede en este caso. Bien, como U es una solución débil, entonces se cumple la identidad que está acá, cualquiera sea el B en X, ¿ya? Me llegó un mensaje, me quedan 5 minutos, ya, voy a ser breve, gracias. Entonces, vamos a definir F, vamos a cambiar de notación, para tener una notación más simple de entender. Entonces, G de X, U de X, la voy a anotar por F de X. Entonces, lo que tengo acá es esta identidad que está acá abajo. Esto no ha dicho nada nuevo hasta el momento, simplemente cambié de notación. Y entonces aquí lo interesante es acordarse que mi función U está en HC infinito, en consecuencia U es convolución de K estrella F. ¿Ya? Luego, cuando yo tomo transformada de Fourier acá, me queda esto, ¿ya? Luego de ahí deduzco que esto está en L2, en consecuencia llego a esta identidad para cualquier B en L2 de Rn. Lo que tengo en el lado derecho es el producto interno en L2 de Rn. ¿Ya? Entonces, una manipulación que es bastante natural, aunque en principio puede ser un poco complicado, pero una vez que uno se da cuenta de lo que hay que hacer, la verdad es que es bastante natural. Esto la verdad es que uno lo lee y lo entiende rápidamente, y voy a apurar un poquito acá. Finalmente uno llega a esta identidad que está acá. Entonces, uno concluye que el UDF está aquí, pero la verdad es que el UDF está en LHC infinito, por las condiciones de antes. En consecuencia, U, que está acá, este U que está aquí, es igual con el UF. Por lo tanto, el U es K estrella G de U, y por lo tanto, U es solución fuerte. Bueno, eso, en función del tiempo, no voy a hacer mayor énfasis en eso. Bien, si U es un punto crítico de I, entonces U una solución fuerte, mismo argumento. Por las condiciones que tiene G, puedo concluir esto que está acá, y como U está en L2, ¿ya? Porque U está en XC infinito, por lo tanto U está en L2, entonces G está en L2. Si G está en L2, entonces U una solución fuerte. Bien. Bajo esas condiciones, bueno, la verdad es que es bastante más largo, pero puedo asegurar que hay soluciones no triviales radiales. Resultado similar es cuando uno tiene condiciones de periodicidad, entonces uno impone las condiciones sobre G, y adicionalmente agrega esta condición de periodicidad, entonces, una vez más, la ecuación en cuestión tiene soluciones periódicas no triviales. Bien, eso sería todo. Gracias. Bueno, agradezcamos a Humberto también de nuevo con un aplauso virtual su participación una vez más en la sesión de Física, Matemática y Análisis Estocástico.